Hola, buenos días. ¿Quién me está diciendo al final, si te parece mejor? Al final mejor. Buenos días, mis queridos hermanos. ¿Qué tal estamos hoy aquí? Teníais en vuestra agenda venir hoy, ¿verdad? Al culto. ¿Quién tiene una agenda? ¿Quién lleva agenda? Ah, los niños pueden salir a sus clases. Eh, ¿Quién tiene una agenda? Hoy en día la vida sería complicada sin una agenda, ¿verdad? Hay gente que la lleva en papel. ¿Quiénes son los que les gusta llevarla en papel? Hay gente que la lleva en el móvil, ¿verdad? Y hay gente que la lleva en la cabeza, ¿verdad? ¿Cuánta gente la lleva en la cabeza? Bueno, y yo te pregunto, ¿qué hay apuntado en esa agenda? ¿Qué hay apuntado en tu agenda con Dios? Que es el título del mensaje de hoy. Porque eh, somos peregrinos, estamos en un itinerario y el itinerario tiene paradas. Cuando tú te subes al transporte público, tú sabes la estación a la que te subes y sabes la estación a la que te bajas. Y tienes que estar pendiente cuál es la siguiente y cuál es la siguiente, ¿verdad? ¿No te ha pasado nunca que te quedas dormido o te distraes pensando en algo y te has pasado 2 paradas? Tienes que regresarte. A mí me ha pasado. Bueno, ¿y cuál es el plan para nosotros del Señor? ¿Cuál es el siguiente punto de su agenda? Porque es Él el que tiene una agenda con nosotros, más que nosotros con Él. Es Él el que sabe los planes. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé, en Reina Valera, si lo ponéis en Reina Valera, no, pero ahora no, cuando leamos el texto. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea que el Señor tiene el plan y toma en cuenta nuestra esperanza, lo que nosotros esperamos, nuestros deseos. Y no sé si tú sabes cuál es la siguiente parada en tu recorrido con el Señor. ¿Te lo has preguntado? Deberíamos saberlo o deberíamos pensar en ello. Vamos a reflexionar en esto a través de la historia de 2 personas que avanzaron en su siguiente punto, en su parada con el Señor, porque el Señor trabaja con todos por igual. Y es la historia de Pedro y Cornelio, que se narra en Hechos 10. Pero nosotros vamos a leer en Hechos 11, cuando Pedro le cuenta a los creyentes de Judea lo que pasó en casa de Cornelio. ¿Por qué lo voy a leer allí? Porque es un poco más breve. Entonces, vámonos a Hechos 11, vamos a leer del 1 al 16. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 2020, pero es muy parecida a la Reina Valera 60, así que da igual. Dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Fijaros que dice los hermanos que estaban en Judea, no dice los judíos cristianos. ¿Vale? Una vez que ya tú te haces hermano, ya tú podías ser judío antes, pero ahora ya no eres judío. Los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes provenientes del judaísmo, discutían con él diciendo: ¿por qué has entrado en casa de gente no judía y has comido con ellos? Comenzó entonces a relatarles ordenadamente todo lo ocurrido. Les dijo: estaba yo orando en la ciudad de Jope y de pronto caí en éxtasis y tuve una visión, algo semejante a un gran lienzo suspendido por las 4 puntas que descendía del cielo y llegaba hasta mí. Me fijé bien en él y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: venga, Pedro, mata y come. Yo repliqué: Señor, no, ninguna cosa profana e impura entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y después volvió todo a ser elevado al cielo. En aquel instante llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba. Venían a buscarme desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudarlo. Conmigo fueron también estos 6 hermanos y entramos en casa de un hombre que nos contó que había visto en su casa a un ángel. Puesto en pie le dijo: envía a alguien a Jope
y haz venir a Simón, a quien también se le conoce como Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa podéis ser salvos. Cuando comencé a hablar, descendió el Espíritu Santo sobre ellos, como también lo hizo sobre nosotros al principio. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos a cada uno a identificarnos en qué punto del itinerario estamos contigo y cuál es nuestro siguiente paso a dar. Amén. Vamos a estar hablando de 5 puntos. Esta historia nos va a dar pie a hablar de 5 puntos que pudieran ser nuestro próximo paso con el Señor. Estoy seguro de que muchos nos identificamos con más de uno. Por ejemplo, yo. Y el primero de ellos, no podía ser otro, es la salvación. Cornelio, cuando lo leemos en el capítulo 10, nos dice que era un centurión romano. Lideraba a 100 legionarios de una cohorte de 600 hombres que se llamaba la italiana. Es como decir una corte de élite. Ellos se sentían muy orgullosos de su origen, de provenir del propio centro del imperio de Roma. Es como que hoy dijéramos que era un capitán del ejército de los SEAL, algo así, un hombre renombrado. Cornelio servía en Cesarea, era una ciudad portuaria donde Herodes había construido un enorme puerto y se llamaba así en honor al emperador Julio César. Cesarea era la capital de Judea. Y era un lugar donde solían haber muchos conflictos entre judíos y gentiles. Y ellos estaban allí para garantizar la seguridad, la paz. Pero este hombre, Cornelio, en su contacto con los judíos, había conocido a Dios y sin convertirse al judaísmo, porque convertirse hubiera tenido que significar circuncidarse, entre otras cosas, adoptó muchas de las prácticas judías y adoraba a Dios. Le rendía culto a Dios y había abandonado muchas de las prácticas que tenían los gentiles. Ayudaba a los necesitados, oraba y clamaba a Dios. Era un hombre reverente a Dios, tanto así que en el momento en que se le aparece el ángel y le dice que busque a Pedro que está en Jope, él tenía 4 días ayunando y estaba orando a las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio vespertino de los judíos y era la hora donde comúnmente ellos oraban. Y su actitud devota hacia el Señor había hecho que muchos en su familia también adoraran a Dios y algunos de sus soldados también. Pero a él le faltaba algo. ¿Qué es lo que le faltaba a Cornelio? Le faltaba conocer el verdadero evangelio. Y él lo sabía porque él clamaba. No sabemos lo que él clamó al Señor en esos 4 días. Pero yo me imagino que le diría algo así como que, me falta algo, me falta algo. Y esto lo consiguió cuando el ángel le dijo que fuera a buscar a Pedro. Pedro llegó a su casa, Pedro le predicó de Jesús, le dijo cómo había resucitado, cómo él se había sacrificado por nuestras faltas y nuestros pecados. Y en ese momento que creyó, pues el Espíritu vino sobre él y toda su familia. Cornelio hacía lo que podía. Él trataba de hacer buenas obras, él trataba de ayudar a los necesitados. Y esto es algo que hacemos nosotros también. Yo no sé en qué situación estás tú, si tú has creído, hay gente aquí que ha creído desde hace muchos años, pero muchas veces habiendo creído, sobre todo cuando pasamos un mal momento y cuando nos hemos equivocado y hemos pecado, muchas veces nos conseguimos a nosotros tratando de ganarnos el perdón o el favor de Dios haciendo cosas que agradan a Dios. Y esto es lo que hacía Cornelio sin saberlo, porque él no tenía más conocimiento. Eso está sumamente calado en la sociedad. La sociedad piensa en general que
haciendo el bien, nos ganamos el cielo. Y debemos tener cuidado que aún creyendo que es por fe la salvación, no pasemos temporadas en las que estemos buscando compensar nuestras faltas con nuestras acciones. No sé si me estáis entendiendo. Entonces, yo no sé, de pronto tú estás aquí hoy y no conoces al Señor, pues tu primer paso sería ese, conocer al Señor, entregarle tu vida, hacerlo tu Señor y Salvador. Pero de pronto ya lo hiciste hace tiempo, pero estás cayendo en tratar por cosas que te han pasado, cosas que has hecho, estás cayendo en tratar de ganártelo, en tratar de compensar. Y no es así, que sepas que el Señor pagó por tus pecados pasados y futuros. Y dice la palabra que no los volverá a ver. Lo que tenemos que hacer es volver a Él, hacer obras pero de arrepentimiento, no obras para ganarnos su favor. Hacer obras dignas de arrepentimiento que demuestren nuestra fe. Y estoy seguro que conocemos mucha gente que trata de hacerlo. Si aquí hay un testigo de Jehová o alguien aquí conoce un testigo de Jehová o lo llega a ver por vídeo o lo que sea, esa persona tiene que saber que solo en Jesús hay salvación. Solamente en Jesús. Si no reconoces a Jesús, si no reconoces que fue Él es el único, el que tiene toda la autoridad, que tiene toda la potestad, que no hay otro nombre dado a los hombres, que a Él le fue dada toda potestad en los cielos y en la tierra, que Él es el único camino, la verdad y la vida, pues no puedes llegar a la presencia del Padre. Si eres un mormón, tienes que saber, o conoces a un mormón, tienes que decirle que Cornelio llegó a conocer al Señor y no sabía nada del tal Smith ese, y no tuvo que saber nada del otro libro, ese. Él no necesitó ni a Neptuno, ni a Atenea, ni a ninguna otra cosa. Solo creer en Jesús. Solo Jesús salva. También nos pasa a veces, o le pasa a algunas personas en el ministerio, que sus logros en el ministerio los envanecen y los hacen pensar que ellos están entre medios, entre Dios y los demás mortales. O sea, que ellos son especiales, etcétera. Eso puede pasar a veces. También es una oportunidad para recordarnos que nadie es mejor que nadie y que todos llegamos a Dios por la misma vía, creyendo en Jesús. Yo estoy seguro que yo sería uno de esos. Si a mí Dios me hubiera dado un ministerio grande al estilo Billy Graham, por ejemplo, es fácil envanecerse. Yo tengo esa tendencia. De manera que ese es el primer punto. Asegúrate de que has creído y de que tienes al Señor y el Espíritu Santo está en ti. Y eso es algo que logró Cornelio en ese momento. Vamos al punto número 2. Punto número 2, que no le pasaba a Cornelio, pero que es un punto resaltante aquí, es una comunicación fluida con el Señor. Una comunicación fluida con el Señor significa desarrollar esa relación con el Señor, ¿verdad? Si queremos tener una buena relación con nuestros hijos, tenemos que pasar tiempo con ellos. Y si queremos tener una relación con el Señor, tenemos que pasar tiempo con Él. Y esto es en oración y estudiando la palabra. En tiempos de Jesús, los discípulos seguían a sus maestros. Y los discípulos de Jesús siguieron a Jesús mientras Él estuvo aquí, ¿verdad? Hoy en día nosotros no podemos seguir a Jesús presencialmente, pero podemos buscarlo en oración y en la palabra. Entonces, esto es algo que sin ser creyente Cornelio hacía muy bien. Qué buen ejemplo nos ha dado Cornelio. Buscaba a Dios y oraba al Señor y tenía una relación fluida con el Señor.
Y dice la palabra que el Señor escuchó sus oraciones y también su generosidad hacia los judíos que vivían allí. Pablo también buscaba la oración. Él estaba en Jope y estaba en la azotea orando. Perdón, gracias. Pedro estaba orando también al Señor. El Señor nos habla cuando nosotros le buscamos en oración. Pero si no le buscamos en oración, ¿cómo nos va a guiar? ¿Cómo nos va a decir cuál es el siguiente paso en nuestro itinerario? Esto no hubiera pasado, este episodio que hemos leído, si Cornelio no estuviera buscando al Señor y si Pedro no estuviera orando al Señor. Es así como se manifestó. A lo mejor el Señor quiere decirte algo, quiere mostrarte cuál es el siguiente paso en tu itinerario como peregrino, pero no le damos oportunidad. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo vamos a poner en práctica sus enseñanzas? ¿Cómo vamos a obedecerle si no escuchamos su voz? ¿Cómo desarrollaremos sensibilidad a su espíritu si no le dedicamos el tiempo? Entonces, no sé, a lo mejor el Señor hoy te quiere decir, dame un poquito más de tiempo. Quiero tener más intimidad contigo. Quiero tener una comunicación más fluida contigo. Orar, incluso ayunar. Ayunar es la artillería pesada de la oración. Y Cornelio lo hacía sin ser oficialmente creyente. Hay muchos ejemplos en la historia que nos animan a tener una mejor vida de oración. Uno de ellos, el de el misionero George Mueller, en el siglo XX. Él mantenía a 2000 huérfanos solamente por la oración. Él tenía 2000 huérfanos y los alimentaba todos los días solo con la oración. El Señor se manifestaba y todos los días llegaban alimentos a esos huérfanos. Qué buen ejemplo. Vale, ese es un punto, tomarlo en cuenta. Punto número 3, que también lo cumplía muy bien Cornelio. Cornelio nos da aquí tremendo ejemplo. Vivir en el temor del Señor, obedecer su palabra, actuar. Nosotros a veces leemos la palabra y leemos y nos dice tal cosa. Y reflexionamos y de pronto sentimos que el Señor nos está diciendo algo, pero no nos movemos, no actuamos. Ahora, ¿por qué Dios escuchó las oraciones de Cornelio? Dios no escucha solamente a los creyentes, a los salvos. Dice la palabra en Juan 9:31, dice así: y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Esta afirmación la hace un ciego que Jesús sana y que enseguida es interpelado por los fariseos y los religiosos. Y él defiende a Jesús con estas palabras. En su conocimiento de las Escrituras, que no las había podido leer porque era ciego de nacimiento, pero que las habría escuchado, él dice eso. Y es verdad. Dios no escucha a los pecadores, pero a los pecadores que tienen una vida de pecado, que tienen una vida centrada en su pecado. Pero Dios sí escucha al pecador que se arrepiente de corazón y que le busca, que debemos ser todos, porque todos pecamos. A ese sí escucha el Señor. El Salmo 66 dice, si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado. ¿Verdad? Y dice el Salmo 25, dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor?
Él le enseñará el camino que ha de escoger. Si nosotros somos temerosos del Señor, si le reverenciamos, ¿verdad? Si respetamos su palabra y le obedecemos, porque Él nos ha dicho claramente, primer mandamiento, ama al Señor, ¿verdad? ¿Y cómo nos dice que lo amemos? ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Esa es la manera de amarlo. Eclesiastés 12:13 dice algo tremendo. Dice, el fin de todo discurso que has oído es, teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del ser humano. Señor, hemos acabado. Vámonos. Ese es el todo. Temerle y obedecerle. Ahí está nuestro papel. Esa es la respuesta que el Señor quiere de nosotros. No quiere más. Él se agrada de todos los que le temen. También dice Hechos 10:35. El mismo Pedro, cuando está en casa de Cornelio, después de que ha reflexionado, que ya veremos lo de su visión, le dice, Él se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Pedro, entendiendo ahora el cambio de paradigma, le dice eso a Cornelio. Y Cornelio era piadoso, era temeroso del Señor. Y la palabra nos dice que sus oraciones y su generosidad agradaban al Señor. Y Pedro había estado 3 años con el Señor, lo había negado, había sido restaurado, ¿verdad? Pero cuando el Señor le dice, haz esto, ¿qué le dice Pedro? Le dice, no, Señor, yo no voy a hacer eso. Si es el Señor que te está diciendo algo, ¿cómo le vas a decir, no, Señor? Se lo dijo varias veces. Cuando estaba Jesús, le dijo, esto va a pasar. No, Señor, eso nunca pasará. Se lo tuvo que repetir 3 veces. La visión se la tuvo que mostrar el Señor a Pedro 3 veces. Mira que era obstinado. Hasta que dijo, vale. Vale, ya veo que tienes un punto aquí, ¿no? Entonces, pero piensa en ti mismo en este momento. ¿Cómo está tu vida de seguidor de Jesús? ¿Somos reflejo de Él? ¿Le rendimos devoción? Es evidente, porque la devoción se nota. O sea, Cornelio era devoto al Señor y sus soldados lo notaban, su familia lo notaba. Yo pregunto, ¿alguien nota tu devoción al Señor? ¿Alguien lo nota? ¿Alguien lo puede ver? ¿Alguien puede decir, esta persona cree en el Señor y tiene su confianza en el Señor? Es evidente a los que te rodean, a los que trabajan contigo, a tus vecinos, a tus amistades, fuera de aquí de la iglesia, de los que te conocen aquí de la iglesia. ¿Eso es algo que se nota, que se desprende en tu vida? Pues es algo en lo que tenemos que pensar, porque debe ser así. Vale. 4º punto. Cambiar nuestra manera de pensar. Porque no solamente Dios llevó a Cornelio a su siguiente punto, que era la salvación, también llevó a Pedro a cambiar prejuicios que él tenía. Pedro lógicamente, era judío y los judíos eran la nación escogida por Dios, eran el pueblo escogido por Dios, eran el pueblo que Dios había sacado de Egipto y después fueron a la tierra prometida y todo eso, ¿verdad? Pero el Señor había dicho innumerables veces que Él venía a bendecir a todas las naciones de la tierra. Lo había dicho muchas veces
Cuando ascendió, lo estábamos leyendo esta mañana en la escuela dominical. Cuando ascendió, se los dijo. Pero a ellos les entró por aquí y les sale por allá. Es normal, somos lentos para eso. Y claro, los judíos prejuzgaban a todos los que no eran judíos, como que no merecían estar ahí en la presencia de Dios. Y Pedro entiende, en Hechos, en el capítulo anterior, en el versículo 28, Pedro explica lo que entendió, dice, no se trataba de la comida, él dice, nadie es profano e impuro. Pero hay muchas partes donde ya lo dice en el Deuteronomio, en Segunda de Crónicas 19, en Job también lo dice. Y por fin, Pedro lo entendió. ¿Y nosotros? ¿Qué prejuicios tenemos? Todos tenemos prejuicios. En el capítulo 1 de Romanos, el Señor hace una declaración para todos los que de alguna manera tenemos el prejuicio de ser cristianos. Es decir, que porque somos cristianos, somos más que los demás. Pero nos pasa muy a menudo. Mira, solo con ver el color de piel nosotros ya estamos deduciendo si tiene estudios o no tiene estudios, sus niveles socioeconómicos. Cuando vemos la ropa que lleva la gente ya estamos prejuzgando si son inteligentes o si no son inteligentes. Vemos la edad de las personas y prejuzgamos inmediatamente si de pronto no nos pueden dar una opinión válida de algo porque es muy joven, o si de pronto no se va a llevar bien con la tecnología porque es muy mayor. Todas esas cosas las prejuzgamos automáticamente con solo ver a una persona. Por sesgo, tenemos sesgo de sexo, tenemos sesgo de confirmación. Es decir, nosotros tendemos a escuchar a aquellos que piensan parecido a nosotros. Cuando alguien tiene una opinión diferente, tendemos a dejarla de lado. Son sesgos que tenemos todas las personas por estatura, por peso. Vemos a una persona que tiene cierta obesidad y ya prejuzgamos de que se alimenta mal, por ejemplo. Así. ¿Quién sabe las causas de eso? No lo sabemos realmente. Si somos religiosos y se enteran que somos creyentes, ya piensan automáticamente que somos conservadores. ¿Sí o no? Nos ponen la etiqueta. Y así como ellos, nosotros prejuzgamos situaciones en la iglesia. Estamos aquí en la iglesia y nosotros prejuzgamos quién es el matrimonio que está bien y cuál es el matrimonio que está mal, que tiene problemas. Prejuzgamos si esta persona está llevando una vida mundana o está verdaderamente comprometida con el Señor. Lo hacemos todos, todos tenemos prejuicios. Vamos a visitar otra iglesia y en 3 minutos tenemos un juicio hecho. Si la iglesia va bien, si la iglesia no va bien, si el pastor es bueno, si el pastor no es bueno, todo. Porque estamos acostumbrados a hacerlo así. Y no solamente tenemos prejuicios, sino que también cargamos con experiencias de nuestro pasado, porque nos han pasado cosas y eso moldea nuestra forma de ser. Entonces, yo te pregunto, ¿qué pensamiento o creencia que la has hecho verdad en tu vida te aparta del Señor? ¿Por qué? Porque es contraria a lo que dice el Señor en su palabra. Te menciono algunas. Relativismo, que todo el mundo tiene razón y todo el mundo tiene su verdad. No, eso no es así. Hay una palabra. La tendencia a que nuestra misión en esta tierra es buscar la felicidad, buscar el disfrute, pasarlo bien. El materialismo, eso es contrario a las Escrituras también. El Señor nos ha dicho que no nos hagamos tesoros en la tierra. La vida sexual, el matrimonio, todo eso se ha redefinido. No, hoy en día no se creen esas cosas como las Escrituras lo dicen. Entonces, esto te lo digo porque tenemos que ver, cuando leemos las escrituras, en qué cosas estamos creyendo y nuestras acciones lo refuerzan y en qué cosas
estamos declarando al mundo, por un lado decimos que somos cristianos, pero por otro lado lo que hacemos habla más fuerte que lo que decimos que creemos. No sé si me están entendiendo. Entonces eso ya queda a cada quien. Tenemos que mirar cómo es nuestra vida y ver si estamos abrazando las creencias que están circulando hoy en nuestra sociedad, que son tan malas como las que estaban hace 50 años, que también eran malas, porque decimos, no, es que hace 50 años, qué sé yo, se maltrataba a la mujer, no sé qué. Son igual de malas, son igual de torcidas. Las de hoy están igualmente torcidas. No estamos mejor ni más evolucionados. Por favor, tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, 3 veces tuvo la visión Pedro y Pedro lo entendió. ¿Qué murallas tenemos que derribar nosotros en nuestros corazones? ¿Qué cosas tenemos que cambiar de pensar para que el Señor sea más íntimo con nosotros? Porque si nosotros no hacemos eso, pues el Señor va a usar a otros. Un caso es el de Lee Strobel. ¿Conocéis el caso de Lee Strobel, el que escribió el libro de El caso de Cristo? Estaba convencidísimo de que todo era una fantasía y se puso a investigarlo y se convirtió en el primer discípulo del Señor. Y bueno, ya hemos dicho 4 puntos. Voy con el quinto y acabamos. El quinto es el mandamiento que Dios nos dio justo cuando se fue, que le dio a sus discípulos. La gran comisión, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Id y haced discípulos. Unirlos a la iglesia, es una forma diferente de decirlo. Y enseñarles a que hagan. No dijo, enséñenle las cosas que yo os he enseñado. Les dijo, enséñenle a que las hagan. A que las hagan. Es en la acción que se manifiesta eso. Cornelio vio la visión del ángel y le dijo, busca a Simón en Jope. Y enseguida que reaccionó, mandó a sus siervos a buscar a Pedro. Actuó en el momento. Y nosotros, si hemos creído y seguimos a Jesús, nosotros tenemos este mandamiento. No nos escaquemos. Tenemos este mandamiento. ¿Qué dijo Jesús antes de decir, id y haced discípulos? ¿Qué dijo? Dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Esa fue la introducción. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. No hay nadie sobre mí. No hay nada más importante. No hay nada. ¿Por qué antes no lo dijo? Porque antes no había resucitado. Él resucitó, venció la muerte, pagó el precio de nuestros pecados y el Señor le dio en ese momento toda potestad. Y en ese momento dijo, id. Antes había mandado a sus discípulos por los judíos a que hicieran señales, pero ahora es diferente. Ahora está revestido. Y dijo, toda potestad me es dada, id vosotros, pero yo estaré con vosotros. Yo, el que tengo toda autoridad, yo el único, el verdadero. Pero nosotros, a lo mejor ese es un punto que tenemos en la agenda con el Señor que no estamos haciendo. Nosotros no estamos para que el Señor nos sirva a nosotros, para que el Señor nos dé mejor trabajo. Él nos ha dado esta encomienda. No podemos ser seguidores de Jesús y hacer la vista gorda a esto. No podemos. Yo os confieso que me siento muchas veces mal conmigo mismo
por esto. Este es un punto en mi agenda, pues no lo hago lo suficiente. Porque el tiempo que estamos aquí es un tiempo para Él, no es un tiempo para nosotros. Es un tiempo para Él. Luego estaremos en su presencia y disfrutaremos y tal, y haremos quién sabe qué cosas con Él. Nos iluminará, tendremos gozo solamente por estar en su presencia. Pero este tiempo no es un tiempo de happy y de pasarla bien. Este es un tiempo de unirnos a su llamado y a su misión. Que sí, que la idea no es que estemos haciéndolo con un grillete en el pie. Nadie está diciendo eso. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que levantarnos todos los días y decirle, Señor, muéstrame, ábreme las puertas. Tú eres el que tiene el poder. Tú eres el que convence todos los corazones. Nosotros no convencemos a nadie. El que piense de que su labia va a convencer. No, Señor. Aquí no se trata de convencer. Aquí se trata de dar un paso al frente y dejarte llevar. No eres tú, tu inteligencia, tus estudios o lo que has estudiado en la escuela dominical. O no, Señor. Es Él el que hace la obra. Tú solo tienes que dar el paso al frente. Un detalle. Cornelio no había sido salvo y estaba orando y se le aparece un ángel. ¿Por qué el ángel no le predicó? El ángel le pudo decir, cree en Jesús y tú y tu casa serás salvo, ¿verdad? Pero el ángel no le dijo eso. El ángel le dijo, búscate a Pedro. Pedro te lo va a decir. Porque eso nos ha sido encomendado a nosotros. Los ángeles no se pueden meter en ese terreno. Eso nos lo ha dado el Señor a nosotros. Eso es lo que el Señor nos hace partícipes para hacer. Entonces, mira, hay muchos testimonios de personas que han sido cambiados porque tú puedes testificarle a alguien hoy y esa persona puede conseguirse en el próximo Billy Graham o en el próximo Dwight L. Moody o quién sabe. Porque cuando Dios levanta a una persona grande para el ministerio, eso ha sido posible también porque a él le compartieron. No tienes que ser tú necesariamente, de pronto sí, pero no tienes que ser tú. Amén. Así que vamos a orar. Si de alguna manera alguno de estos 5 puntos, alguno te ha llegado, pues aprovecha esta ocasión y díselo al Señor. Dile al Señor, vale. Como dijo Pedro, vale, lo pillo. Aprovecha y díselo. Señor, Padre, tú conoces nuestros corazones y conoces nuestra vida y conoces el momento en el que estamos y conoces la situación que vivimos. Conoces nuestros problemas, conoces nuestros miedos, nuestras angustias. Señor, tú nos has quitado todo eso. Tú nos has dicho que no nos afanemos por nada. ¿Para qué? Para que podamos serte útiles, Señor. Para que tengamos una relación contigo. Para que podamos ser salvos. Para que podamos profundizar en tu palabra y tener una comunicación fluida contigo en oración. Para que seamos devotos y obedientes. Para que seamos generosos con los demás. Ayudemos a los demás. Eso es importante. Pero la misión que nos has encomendado es que seamos testigos con nuestra vida, con nuestra boca, porque nuestro apego a ti tiene que notarse, Señor. Señor, habla a cada corazón, muéstranos, Señor, el punto en el que estamos, lo que tú quieres de nosotros, Señor, aquellos pensamientos que tú quieres derribar en nuestra mente, como derribaste a Pedro, en la mente de Pedro, aquellas
cosas que tenemos que enderezar, Señor, para que tu poder, para que tu espíritu pueda fluir en medio de nosotros, para que puedas manifestarte en gloria, Señor, para que puedas alcanzar a personas, para que podamos tener avivamiento que pedimos tantas veces, Señor. Que nosotros no seamos piedra de tropiezo, Señor. Sacúdenos, ayúdanos a, a decidirnos, Señor, entendiendo que eres tú el que lo hace todo. Nosotros solo tenemos que dar un paso al frente. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias por el ejemplo que nos das en ella y te alabamos. Quédate con nosotros. En nombre de Jesús. Amén.